zaigu lasarte horiako EJ-ak hartu duen jarrera. Eta kezkagarria dutzen zaigu PSOE eta PP-ekin bat egin dutelako hauen asmoetan. Ostiralean, Batzar Nagusietan, tal como se pudo escuchar el viernes pasado, no, me remito a la reunión del viernes pasado, porque algo hecho antes es perfectamente explicativo lo que estamos viendo aquí. La presentación en su momento de la moción de censura de Central y en este caso, digamos, la retirada, digamos, de la representación a Nerea, en realidad es un paso que en último término y como último objetivo tiene muy claramente el desplazamiento, digamos, de Bildu de la posición que ocupa en Guipúzcoa. Eso es algo que, bueno, los hay intervinientes y creo que alguno de ellos está por aquí, pues lo planteó muy evidentemente. Es decir, era un primer paso en ese camino. Es decir, trasciende, digamos, la explicación que está aquí disponible, trasciende, digamos, a ese objetivo, digamos, que, bueno, vale, de la incineración. Evidentemente, detrás de esta decisión y detrás, digamos, de esta moción hay evidentemente también una posición política. En definitiva, bueno, no hay que olvidar que en realidad para cambiar, digamos, para conseguir alterar la mayoría en San Marcos, no es necesario retirar la representación de Nerea. Lo que hay que conseguir es cambiar la representación en esto de Donostia, ¿no? Entonces, era, digamos, una moción perfectamente prescindible desde ese punto de vista, a la que no tendría por qué entrar. Y consideramos que es una pena porque, bueno, hace un año se consiguió un acuerdo, tal como ha señalado Estichu, en el que cada juez respetaba, digamos, las posiciones de los demás, en determinadas situaciones, en determinados puntos. Por ejemplo, está un acuerdo entre, PNV, Bildu y también la Plataforma Ciudadana de Lasarte. Acuerdo que nosotros valoramos muy positivamente, que creemos que debe seguir, pero que, bueno, nos encontramos con que, pues eso, digamos, no le vemos sentido a entrar en el juego del PSOE y del PP, que en definitiva, pues vamos, tienen como objetivo establecer barreras o problemas en el camino.